Dios le bendiga, hermanos, bendiciones. Procedemos a la segunda parte de nuestro servicio virtual. Y en esta ocasión tenemos el mensaje dejándolo todo para seguirle. Dejándolo todo para seguirle. El camino hacia una plena libertad. El camino hacia o para una plena libertad. Nosotros como seres humanos somos dados al apego, somos dados a estar conectados con personas, con situaciones, con cosas que poseemos incluso. Nos apegamos, nos enraizamos y vamos a ver qué exigencia tiene la palabra de Dios con respecto a estas cosas. Así que quiero invitarlos a que nos vayamos a la Biblia, a Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. En el versículo 1 dice así, hasta el 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro. Bueno, este Simón era Pedro, hermanos. Es el nombre de Pedro, que fue el nombre que le puso Jesús. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, el versículo que quiero hacer énfasis en esta ocasión es el último, el 11, que dice: y cuando le trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Habla en plural. Parece que le siguieron Simón, le siguió Jacobo, le siguió Juan, pero creo que también estaba Andrés, que es hermano también de Simón, o hermano de Pedro. Dejándolo todo, le siguieron. Entonces la palabra dejándolo todo son dos palabras que se repiten frecuentemente en los evangelios en aquellos que querían ser discípulos de Jesús. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 27. En ese mismo capítulo, en el versículo 27,
por favor. Y vamos a ver el llamado de el recaudador de impuestos. Uno de sus discípulos de Jesús era recaudador de impuestos. Mateo, que su nombre también era Leví, el mismo nombre, Leví. Después de estas cosas, versículo 27, salió y vio a un publicano, hablando de Jesús, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Es decir, Leví estaba cobrando, estaba sentado frente al banco de los tributos públicos. Significa que él estaba recibiendo a las personas que tenían que dar los impuestos. Recordemos que los publicanos era una clase social y en el tiempo de Jesús muy odiada y despreciada por los judíos, porque eran los mismos judíos los que cobraban el impuesto para el Imperio Romano. Entonces era una clase muy despreciada, y el que se juntaba con ellos tenía muy mal ojo. Sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Jesús le dijo, sígueme. Versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Entonces está ahí en un banquete, y después de ese banquete, dejándolo todo, le siguió. O sea, la palabra dejándolo todo es dejarlo todo. En el caso de Pablo y las barcas, dejaron sus redes, dejaron sus trabajos. En el caso de Leví, dejó su dinero, dejó sus posesiones, dejó su trabajo. No sabemos si tenía esposa, pareja, hijos, pero lo dejaron todo y le siguieron. Vamos a ver el llamado de los primeros 4 discípulos en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 del 16 al 20. Y dice así: andando junto al mar de Galilea, hablando de Jesús, vio a Simón y a Andrés. Bueno, Simón era Pedro, recuerdan, y Andrés su hermano. Y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. O sea, dejando luego sus redes, dejando las redes, o sea, en el momento de terminar la pesca, en el momento de desembarcar, dejaron las redes y le siguieron inmediatamente. Versículo 19, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es decir, en este caso Jacobo y Juan dejaron a su padre, que tenía una empresa pesquera, tenía jornaleros, y en cuanto Jesús los llamó, ellos dejaron a su padre y se fueron con Jesús. Entonces, vean ustedes que aquí comienzan a dejar padres, comienzan a dejar familias, comienzan a dejar dinero, comienzan a dejar posesiones para seguir a Jesús. Ahora, ¿será que Jesús les decía, bueno, si ustedes quieren seguirme, tienen que dejarlo todo? Bueno, no lo dice la Biblia de una forma, pues es clara, no lo da a entender que lo dijese, pero sí el mensaje da a entender que tiene que ver con, seguir a Jesús tiene que ver con dejar las cosas, dejar cosas, con una renuncia. Lucas capítulo 18, vamos a ir a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Ok, versículo 18 al 31. Y dice así: un hombre principal, un hombre importante, un hombre
posiblemente religioso, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Vean ustedes aquí entonces la demanda de Jesús es que agarrase todo su dinero, agarrase todo lo que tuviese y lo vendiera, se lo diera a los pobres, y que entonces le siguiera a él, que le siguiera a Jesús. Al ver Jesús, versículo 24, que se había entristecido mucho, la persona a quien se le dijo que tenía que dejar todo, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Ven, aquí Pedro está haciendo una comparación entre el hombre que se puso triste porque se le pidió que dejase todas las posesiones para seguir a Jesús, en donde Jesús lo estaba invitando a que lo siguiera, y la comparación con los discípulos que sí habían dejado todas sus posesiones, todas sus pertenencias, todo lo que tenían por seguirle. Ok, entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él les dijo: de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Entonces vemos aquí entonces primeramente el rico, que era un joven, en otra parte de la Biblia, de los evangelios, se nos dice, creo que es en Mateo, que se nos dice que era un joven rico, el que pues le faltaba solamente vender todas sus posesiones y seguir a Jesús. Pues no soportó el llamado. Recuerden que hubo un momento que también Jesús les dijo que a otros más que le siguieran, pero uno se iba a casar, otro tenía que enterrar a su padre, ¿verdad? Y tenían que hacer cada uno ciertas cosas, ciertas labores tenían pendientes que eran humanamente sumamente importantes, pero ninguno fue apto para el reino de Dios porque no pudieron dejarlo todo, no pudieron renunciar. En este caso, a la novia, a la futura esposa con quien se iba a casar, y otras personas no pudieron renunciar a dejar a su padre, que fuese enterrado. Y así, hermanos, otro que compró un terreno también y tenía que ir a verlo, y tampoco pudo renunciar a las posesiones, tanto humanas como materiales, tanto relacionales entre personas como terrenales. Ahora Jesús nos pide hoy
también algo parecido. En aquel tiempo tenían que dejarlo físicamente, porque era físicamente que tenían que seguir a Jesús como discípulo. Pero hoy no está Jesús físicamente para seguirle en una ruta, en un viaje, como si se hizo en aquellos tiempos, durante 3 años continuos de 24 horas al día, en lo cual los discípulos estuvieron en plena reunión, conexión, comunicación con el maestro, con el rabí, con Jesús. Hoy el Señor nos pide también lo mismo, pero de una forma un poco diferente. Nos pide que entreguemos todo lo que tenemos para que seamos discípulos de Él también. Pero ¿cómo es que entregamos todo lo que tenemos? Bueno, ahora lo vamos a hablar, lo vamos a explicar. Lucas capítulo 14. Vamos a ir a Lucas, unos capítulos un poco más atrás. Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice así, al 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Grandes multitudes iban con él, o sea, con Jesús. Y volviéndose les dijo, o sea, volviéndose ¿a quién? A las multitudes. ¿A quién les estaba hablando? A las multitudes. Les dijo, si alguno viene a mí. Ok, vean ustedes aquí el escenario, vean ustedes aquí el paisaje, la pintura de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Muchas multitudes le siguen, van tras él. Entonces se vuelve él y les dice, si alguno viene a mí, porque esas multitudes estaban viniendo hacia él, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vean ustedes qué exigencia más fuerte. Y es una exigencia hoy también. Es una exigencia hoy. O sea, no podemos decir que cualquier cristiano o cualquier persona que dice ser cristiano es un discípulo. Ahora, ¿quiénes son salvos? ¿Los cristianos o los discípulos? Los discípulos son los salvos. Los cristianos no son salvos si no es un discípulo. Si es cristiano y es discípulo, es salvo. Pero si es cristiano y no es discípulo, no es salvo. Sí, no hay dos clases aquí de cristianos. Cristiano normal y cristiano discípulo. No hay dos clases. Es una sola clase de hijos de Dios. Versículo 26, vuelvo a repetirlo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está diciendo, si alguien pone en primer lugar a estas personas, o a sí mismo se pone en primer lugar, si alguien obedece en primer lugar a estas personas o a sí mismo, si le hace caso a sí mismo antes de lo que yo digo, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros? Y comienza en el versículo 28 a hablar sobre que piensen bien lo que van a responder, porque tienen que evaluar el costo de seguir a Jesús. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000?
Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros, ¿quiénes son vosotros? Toda la multitud que le seguía. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La renuncia a todo lo que posee. Versículo 33, si lo vuelvo a leer otra vez. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gloria a Dios, hermano. Esto no nos predican en las iglesias normalmente, ¿verdad, hermanos? Esto no te lo dicen de que que es importante aceptar a Jesucristo en tu corazón, pero tienes que renunciar a todo. No te lo dicen. Pero es un requisito para entrar en el reino de Dios, la renuncia a todo lo que tú posees. Ahora, este versículo no podemos decir, este versículo era para el tiempo de Jesús, este versículo era para el tiempo de los discípulos. Después de la muerte de Jesús en la cruz, ya no. No es posible, hermanos. Este versículo se sigue aplicando hoy. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso está en Lucas capítulo 14, versículo 33. Gloria al Señor. Y Pablo pues vivió esa experiencia. Pablo claramente vivió esa experiencia en Filipenses 3:8. Filipenses 3:8, Pablo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Una renuncia a todo lo que uno posee, porque esa es la perla preciosa, y ese es el tesoro escondido en el terreno. ¿Recuerdan ustedes? Hay un tesoro en un terreno, una parábola, y entonces el que le encuentra va y vende todo lo que tiene por conseguir ese tesoro comprando ese terreno. Entonces, de igual manera, hoy hemos visto a Jesucristo, la perla preciosa, la riqueza que hay en Él. Hemos probado de Él y ahora entonces el Señor nos pide que renunciemos a todo, y renunciamos a todo con tal de adquirir a Jesucristo. Y esa es la demanda que el Señor hace hoy a toda persona que es cristiana, los cuales muchos no han recibido este desafío en sus vidas. El Señor está hoy desafiando a todo cristiano y le está diciendo: vende todo lo que tiene, pues no vender, renuncia, mejor dicho, a todo lo que tienes, para que entonces así seas mi discípulo y heredero del reino de Dios. Entregar todo, eso es renunciar. Eso es renunciar a todo lo que posees, entregar todo lo que posees delante del trono de Dios, entregarlo. Para que Él se encargue de eso, entregar todo, o sea, no aferrarte a las cosas materiales. El camino hacia una plena libertad precisamente es la renuncia total a todas las cosas, a las cosas del mundo, a las cosas materiales y a las cosas que tenemos, nuestras propiedades y nuestros hijos, esposos, esposas, novio, novia, etcétera. Todo. Una renuncia implica entonces entregar todo esto delante del trono de Dios, para que Dios se encargue de esas situaciones, de esas relaciones. No significa que tú vas a cortar relación familiar, no significa que tú vas a vender las propiedades, a no ser que el Señor te lo diga de una forma clara y concisa. No significa que tú vas a regalar las cosas
cosas que tienes, sino lo que significa es que tú le vas a ceder el control a Dios de todo eso. Entonces se lo vas a entregar a Dios para que Él tome control y Él haga con esto, con todas esas cosas, lo que Dios quiera hacer. Ya no lo vas a hacer tú, va a ser Dios el que lo va a hacer. Y lo que Dios diga, ahora sí lo vas a hacer tú, con todo lo que tienes. Ahora conoces bien la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena, la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es perfecta. Y muy bien sabes que el Señor no te va a pedir algo diferente a lo que ya está en la palabra de Dios. Así que si estás casado, Dios quiere que esa relación continúe y se desarrolle. Pero si hay una situación de que no hay una conexión apropiada, te casaste con una persona que no cree en Dios, que no cree en Jesucristo, entonces va a haber una fricción allí. También eso se lo tiene que entregar a Dios, también esa relación tienes que entregarla, la relación buena y la relación mala, tienes que entregarla a Dios para que Dios haga allí. No necesariamente significa que todo se va a arreglar, porque eso va a depender de las personas que le permitan a Dios que obre en sus vidas. Cuando tú entregas, tú le permites, le das el chance, le das la oportunidad para que Dios obre en esas áreas. Dios se encargará solo de aquello que sueltes. Tienes que soltar. Dios lo que te llama hoy es a soltar todo lo que tienes. Suelta tus propiedades, suelta los carros, suelta las casas, suelta terrenos, suéltalos, preséntalo delante del trono y suéltalo ahí, suelta todo lo que es relaciones, esposo, esposa, hijos, suelta padre, madre, suelta todo delante del trono de Dios, para que Dios se encargue de ello. Si no lo sueltas, entonces es una forma de decirle a Dios: no te metas en esto conmigo. Yo te acepto como un Señor parcial. Yo te acepto como un Señor no total en mi vida. Te acepto como un Señor a medias. Pero Dios no es posible que se le dé ese lugar, un lugar a medias. Él pide ser Señor de todo en tu vida, de tu persona y todo lo que te rodea. O no es Señor. O es Señor de todo o no es Señor de nada. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, acá el Señor te pide que le des todo. Así como Dios dio todo lo que tenía, que es su propio Hijo, así como su propio Hijo se humilló y se dio todo en la cruz, ahora también Él pide que una vez que has recibido la bendición de Él, que tú también lo des todo, lo entregues todo. Ahora, para bien, porque el Señor va a obrar a favor de tus relaciones, a favor de lo que tienes. Lo que tienes sigue siendo tuyo humanamente, pero al entregárselo a Dios, le estás diciendo: Señor, no es mío, es tuyo. En el mundo humano sigue siendo tuyo legalmente, porque allí abogados, está la parte escritural, donde está firmado y todo que te pertenece a ti, pero tú sabes que de forma espiritual y real le pertenece al Padre. Tú se lo das, porque tú estás haciendo a Dios Señor de tu vida, de todo lo que tú tienes. Si no lo sueltas, entonces le estás prohibiendo a Dios hacerse cargo de esas cosas, hacerse cargo de esas cosas. Muchas personas están sufriendo hoy situaciones en sus vidas porque no le han entregado sus propiedades. Muchas personas están sufriendo situaciones en sus vidas porque manejan las cosas humanas con una ley y una manera diferente a la forma en que Dios lo hace. Mas si lo entregas al Señor y Dios pide esa entrega, el Señor se va a encargar de eso. Tendrás que resolver, si no lo haces,
vas a tener que resolver tú, y las mismas circunstancias, pues seguramente se encargarán de los resultados. Entonces imagínate, difícilmente tú vas a resolver problemas, y problemas muy difíciles de resolver, y las circunstancias son las que van a provocar los resultados. ¿Te le das lugar a las circunstancias y a tus propias limitaciones, o le das lugar a Dios y a su sobrenaturalidad, a sus milagros y a su poder para que obre a favor de todas esas circunstancias? Pero eso sí, tiene que haber ahora desapego. Si renuncias y entregas en el trono de Dios, ahora tiene que haber desapego. Por eso la palabra de Dios dice que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Tiene que haber una entrega total. Jesús pide obediencia total, pero también Jesús pide renuncia total. Eso no nos lo habían dicho, ¿verdad? Eso muy posiblemente hasta ahora lo estás escuchando. Lo habías leído, lo habías visto a partir de sus propios discípulos. Bueno, esto fue un mensaje para los discípulos, no. Pero esto es un mensaje para ti también, para hoy. Un mensaje que está vigente hoy. Suelta, déjalo todo y renuncia para que Dios tome el control de todas esas cosas. Tienes un hijo que no lo puedes manejar, tienes un hijo con rebeldía, tienes un hijo con un mal carácter en su adolescencia. Te esfuerzas, lloras, te estresas por tu hijo, porque todavía no lo has entregado en el trono de Dios. Entrega a tu hijo en el trono de Dios. Entrégalo, cédelo al trono de Dios para que Dios se encargue de él. Ahora, ¿qué significa dejarlo, soltarlo, renunciar a ese asunto material o a esas personas que son importantes para ti? Bueno, yo he puesto 3 cosas. Primeramente, que ya no lo tienes pegado en el corazón, que lo has desarraigado de tu corazón, de tus emociones. Significa que ya no te afecta. Cuando lo entregas en el trono de Dios, tienes que entregarlo de tal forma, de tal manera, que ya no te afecta lo que esa persona hace o dice. Ya no te lastima lo que esa persona hace o dice. Ya tu corazón se desarraigó esa conexión, esa liga, esa dependencia relacional se desapegó. Si es sobre alguna posesión, si es sobre alguna finca, algún carro, significa que ya no te interesa tanto, ya no te duele tanto lo que le pueda pasar a lo que tienes, sea que mejore, que está bueno, está muy bien, o sea que no vaya tan bien, significa que ya no te va a doler como te dolía antes, ya no más. Entonces, primeramente, dejar, soltar o renunciar significa que ya no lo tienes, que esa situación material o relacional ya no lo tienes pegado en el corazón, no te afecta en tus emociones. Tiene que haber un desapego ahí, tiene que haber un desapego emocional. Ese es lo primero. Segundo, que ya no está consumiendo tu mente esta situación. Si es tu hijo, entonces significa que ya tu hijo ya no tienes pensamientos reiterativos. Ay, mi hijo, ¿qué está haciendo? ¿Qué fue lo que me dijo? Ay, ¿cómo me afectó? Y estás llorando, está en la parte emocional, está activa en la parte de la mente con pensamientos. Si tú sueltas, si tú entregas todo delante del trono de Dios, significa, número 2, entonces que ya no está consumiendo tu mente o tus pensamientos. Ya no hay esos pensamientos que te están mortificando, que te están torturando. Estás desapegado mentalmente de lo que entregaste. Cuando tú entregas delante del trono de Dios, lo entregas completamente. Es una decisión que tú tomas y le pides a Dios que haga el milagro de desapego emocional y desapego mental.
en el nombre de Jesús. Desapego de los pensamientos. Y el tercero, que es lo que significa dejarlo, soltarlo, renuncia, significa que ya no estás hablando reiteradamente de lo mismo, de la situación, ¿verdad? Porque cuando tú saludas a alguien, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y lo primero que saca esa persona es el dolor de aquello que lo tiene atado, de aquello que lo tiene con un problema, de aquello que lo tiene estresado, ¿verdad? Que puede ser hasta su trabajo. También tienes que entregar tu trabajo delante del trono de Dios. Todo lo tienes que entregar delante del trono de Dios. Todo. Absolutamente todo lo tienes que entregar delante del trono de Dios. De tal forma que no exista un apego de nada de lo que existe en el mundo, en esta tierra, de nada de lo que hay en esta tierra, nada que te apegue, que te ligue, que te amarre, para que tengas entonces una plena libertad en Jesucristo. Lo que el Padre quiere, lo que el Padre pretende es que los que se acercan a Jesucristo, una vez que reciban de Él su amor a través de la cruz del Calvario, puedan desarrollar y alcanzar el desapego emocional, mental y del habla en todas las cosas terrenales, en todas, absolutamente todas. Y para ello tiene que renunciar y entregar todo lo que tiene, todo lo que posee, todo lo que cree que es suyo. Y lo tiene que entregar de corazón, con seguridad, con decisión, delante del trono de Dios. Y si eso lo hace como debe de ser, como lo estamos diciendo, entonces no va a tener apego emocional en el corazón, sentimental, no va a tener apego mental en los pensamientos, y no va a tener apego en el habla, en el hablar, y estar siempre hablando lo mismo y dando vueltas sobre lo mismo con otras personas. Porque siempre es lo que saca la herida, el dolor o la situación. Cuando tú entregas entonces todas las cosas, ya no hay cosas que te afecten. Ya no hay cosas que te molesten, que te estorben. Ya las cosas no son un problema para ti. Porque ya tú lo entregaste a Dios. Ya tú dijiste, Dios se va a encargar de ello. Dios toma el control. Sea lo que ocurra, bueno o malo, pues va a ocurrir. Todo Dios lo va a tratar de torcer para las cosas buenas, aun aquellas cosas malas. Todo Dios lo va a querer hacer en beneficio tuyo y en beneficio del reino de Dios. Más si la persona, porque cuando tratamos con personas, no quieren obedecer, entonces ya es otra situación. De igual manera, o peor hubiera sido si nos lo hubieses entregado al Padre en el trono de Dios. Entonces, entregar las cosas, renunciar a ellas, es un beneficio para todo cristiano, para toda persona, para que obtenga una plena libertad en todo aquello que lo pueda atar terrenalmente. ¿Qué va a tener entonces? ¿Qué significará entonces haber dejado todo en el trono de Dios? Significa entonces que vas a estar en paz. Vas a estar en paz. Significa que vas a poner tu confianza no en el gobierno, no en el dueño de la empresa, no en tu jefe, no en tus padres, no en un familiar, sino que vas a poner tu confianza en Dios, solamente en Él, porque se lo entregaste a Él. No significa que no vas a hacer nada, no significa que te vas a poner a dormir y que todo lo vas a dejar tirado, no significa que no te vas que no te vas a poner a hacer cosas que son necesarias a hacer, porque son cosas que tienes. Pero sí ya no vas a estar afectado por lo que está ocurriendo, porque tu confianza está puesta en Dios. Dios se encarga de la situación y esa es tu fe, esa es tu confianza. Tu confianza en Dios es creer que Dios se encarga de la situación. Así que preséntala delante de Dios y dile, Señor, aquí está, hazlo de corazón en el nombre de Jesús y permite que lo que vaya a suceder suceda y que Dios haga lo que tenga que hacer, y vive feliz y vive totalmente libre, hermanos, de toda atadura. Significa también que le estás dando a Dios el control.
significa que estás poniendo a Dios como el Señor de tu presente y de tu futuro. Significa que estás haciendo a Dios tu Señor de tu presente y de tu futuro. Dejarlo todo para seguirle. En el tiempo de Jesús, Jesús les dijo, sígueme. Y ellos lo dejaron todo inmediatamente. Todo. Todos sus discípulos lo dejaron todo. ¿Qué recompensa tendremos? Le preguntó Pedro a Jesús, nosotros que lo hemos dejado todos. En el caso de los apóstoles, les dijo el Señor, bueno, ustedes van a juzgar la nación de Israel, la van a juzgar y se sentarán en 12 tronos. Eso está escrito en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué recompensas vas a tener tú si lo entregas todo delante del trono de Dios? Si lo dejas todo tu dinero, toda la cuenta bancaria, todas tus posesiones, todo lo entregas. Y lo que va a suceder con todo eso ya no es lo que tú digas, eso sí. Entendamos qué significa de entregarlo todo. Significa que ya tú no tienes la decisión final, ni la inicial. Inclusive, bueno, podrás tener tu opinión, pero significa que ahora vas a buscar la voluntad de Dios en cada cosa que tú entregaste. Si entregaste tu cónyuge, tu esposo o tu esposa, te vas a pedir la dirección de Dios, Señor, ¿qué hago con él? ¿Verdad? Porque Dios está en manos de Dios la situación. Está en manos de Dios la persona. Si es dinero que tienes depositado en un banco, entonces significa entonces que ya no vas a hacer con el dinero lo que tú quieres. No, ya no son tus ideas, tus planes, tus propósitos. No, significa que ahora ese dinero está para el reino de Dios. Ese dinero está para lo que Dios diga, según el plan y propósito del Eterno. Entonces ahora tú le vas a preguntar a Dios, Señor, ¿puedo sacar este dinero para hacer esto o no? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué vas a hacer? Hacer a Dios, Señor, no solamente Salvador, sino el Señor de tu vida, significa renuncia total. Y esa es la parte del Evangelio que a muchos no se les ha predicado. A todos se les ha predicado el hecho de un Dios que salva, pero a muy pocos se les ha predicado el Dios en el cual toma el señorío, el cual tú lo tienes que hacer Señor de tu vida. Entonces, ¿por qué me dice Señor, Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Dice la palabra de Dios. Entonces ahora tú entras en obediencia completa y absoluta delante de Dios, lo haces a Él Señor de todo lo que tienes, y ahora no son tus decisiones, son las decisiones de Él. Y eso se lleva a cabo en una relación frecuente, diaria con el Señor, en una vivencia de una conciencia donde no solamente Él es Salvador tuyo, sino que también es el Señor de toda tu vida. Gloria a Dios, gloria al Señor. Quiera usted entregarlo todo y ponerlo en el altar, y que usted pueda tener la paz, la seguridad, la confianza, la certeza de que usted está ahora descansando en Jesucristo, descansando en el Padre, descansando en Dios, y que Él se encargará de todas las cosas que tal vez a usted le están preocupando y le están enfermando hoy. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te bendecimos. Y oramos, Señor, para que toda persona que nos escucha, que nos ve a través de este medio, reciba, Señor Dios, el toque especial de tu Espíritu Santo. Así que tócalo en el nombre de Jesús, y que entregue todo lo que tiene, aún aquello que está mal. No solamente lo bueno, se entrega todo. Aún aquello que está mal, malas relaciones, hay que entregarlas entre esposos, esposas. Malas relaciones entre padres e hijos, también hay que entregarlo. Madres e hijos, hay que entregar todo eso. Situaciones difíciles en las que se encuentran posesiones que están en pleito, en discusión, legales. También todo eso hay que entregarlo. Lo bueno hay que entregarlo, y también lo malo. Todo se entrega para que Dios tome control de todo eso. Sí, Señor Dios, quita el apego de nuestro corazón, que esa renuncia, que la renuncia de las cosas, Señor,
sea de tal forma que sea genuino, de tal manera que se manifieste en las tres áreas. En el área emocional, que quita ese desapego; en el área mental de pensamientos, quita ya esos pensamientos sobre lo mismo; en el área del habla, donde ya no hablamos más del asunto, ya reposamos en ti, confiando en que tú vas a dar solución a cada cosa. Obra, Señor, obra en nuestras vidas y en las vidas de todos aquellos que nos escuchan, para que hagamos de ti el Señor de todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.